tema de la obediencia. Estamos cargando el archivo ahí para que se pueda ver. Entonces, las clases anteriores vimos sobre el arrepentimiento, que era un cambio de actitud, un cambio de mente, una transformación de la mente, un cambio de obviamente la palabra arrepentimiento significa en el griego metanoia, cambiar la mente. También luego vimos la fe, el creer en Jesús como nuestro Salvador personal. Y en esta lección estudiaremos la obediencia, una vida que obedece a Jesús como el Señor de nuestra vida. Entonces, la Biblia dice que Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor. La palabra Señor en el griego es Kyrios y significa que es el Señor de nuestra vida completamente en todos los aspectos de nuestra vida. Aquí en este versículo hay dos verdades: en que Cristo murió para ser nuestro Salvador, como hablamos en la clase anterior de la fe en Cristo como nuestro Salvador, pero luego de que murió, resucitó para ser Señor de nuestras vidas. La palabra Señor quiere decir amo. En el griego, como dijimos, Kyrios, un dueño, un rey. Es una persona que tiene toda la autoridad sobre nosotros y a quien debemos obedecer siempre. El Señor siempre quiere lo bueno para sus hijos, lo que es correcto. El Señor siempre nos va a guiar hacia lo óptimo. A veces nosotros nos pasan situaciones en que Dios nos dice cosas que nosotros hagamos y que a veces no nos gusta, o que va en contra de lo que nosotros pensamos. Pero el Señor trata de formar en nosotros la obediencia. Si usted medita que cuando éramos niños, caminábamos como niños y después cuando fuimos adultos, crecimos como adultos y ahora dejamos las cosas que son de niños. Si nosotros obedecemos ahora que somos niños espirituales, mucho más lo vamos a hacer cuando seamos adultos espirituales. La obediencia es clave para poder seguir el camino del Señor y poder llegar más lejos en este camino. Porque si aprendemos, como dije, la obediencia cuando niño, para nosotros cuando seamos adultos va a ser más fácil aprender la obediencia, obviamente en el ámbito espiritual hablo. El Señor dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. El amor a Jesús se expresa cuando obedecemos su mandamiento. Y no tan solo, a veces es difícil obedecer los mandamientos del Señor porque va en contra de nosotros, en contra de cómo somos. Vivimos una vida de una cierta forma y venimos con tanto apego en nuestra vida que a veces nos cuesta dejarlo. Pero es importante que nosotros aprendamos a obedecer la palabra de Dios para que nuestra vida sea diferente en forma y en profundidad, y cómo terminemos nosotros nuestro camino sea el que el Señor quiere que terminemos. La Biblia dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esta palabra, recuerde que Señor es Kyrios, no va a entrar. Y si usted recuerda, en la Biblia había unas personas que decían, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos un enfermo. La Biblia dice que para poder ser salvo hay que hacer al Señor, a nuestro Señor Jesús como Salvador y como Señor. Obviamente es bonito que se manifiesten los dones, pero yo no me puedo apegar a un don o ver que pasan maravillas o que se predica la palabra o que se sanan los enfermos para poder aferrarme a eso. La Biblia dice que Jesús le dijo a esas personas, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no obedecieron a la palabra del Señor. Pudieron haber visto personas sanarse en la iglesia, pero lo que me lleva a mí al cielo es ser obediente al Señor.
Y Señor, no tan solo de lo que decimos con nuestras palabras, sino, Señor, de todo lo que se expresa a través de nuestra vida. Nadie puede servir, dice la Biblia, a dos señores, porque va a ser leal a uno y despreciar a otro. No se puede servir a Dios y el dinero. Y esto no habla de no trabajar. Esto no habla de que nos vamos a quedar en la casa sin que nosotros podamos hacer nada y solamente leyendo la Biblia, sino que esto habla de que el que es señor de una persona sea señor de mis emociones, señor de mi gusto, señor de que yo totalmente invierta mi tiempo en esa persona. Entonces, amor al dinero sería que yo buscara el dinero, dejara a mi familia por el dinero, que lo hiciera señor de mi vida el dinero, para poder enfocarme solamente en de acumular, acumular y tener esa avaricia en el corazón. Pero la Biblia dice que no se puede servir a dos señores. Obviamente esto no habla de que dejemos nuestro trabajo, de que no hagamos lo que tenemos que hacer, porque obviamente todos tenemos familia y tenemos responsabilidades con nuestra familia y por ende tenemos que trabajar, pero que no nos quite el sueño, que no hagamos que el Señor de nuestra vida, el dinero, sino que principalmente que el dueño de nuestra vida, el Señor de nuestra vida, sea nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que Jesucristo debe ser Señor o Rey sobre nuestra vida en tres sentidos. Primero, en nuestros pensamientos. Y ahí hay un hombre que está leyendo la Biblia y está meditando, obviamente, en la palabra del Señor para poder tener nuestros pensamientos conforme a lo que Dios quiere. En segundo lugar, que el Señor sea dueño de nuestras palabras, de nuestros dichos, de cómo hablamos a nuestra semejante, a nuestro prójimo, a nuestra familia. Y Cristo, el Señor de nuestras obras. Es importante notar que cuando nosotros renovamos nuestros pensamientos, nuestras palabras van a ser renovadas, y si nuestras palabras son renovadas, nuestras obras. Esto tiene un hilo conductor entre los pensamientos y lo que hacemos, es totalmente unido uno con otro. Entonces Cristo, en favor o hacerlo Señor de nuestros pensamientos, obedecer y agradar a Jesús, no es lo mismo que agradar a los hombres, porque a veces Dios nos dice ciertas cosas, por ejemplo, que a veces van en contra de lo que dicen los hombres. Por ejemplo, muchos dicen ahora que hay que abortar, darle más derecho a los presos, cosas que la Biblia está en contra de aquello. Entonces, por un lado, obviamente, cuando nosotros tenemos viviendo la palabra de Dios en nuestra vida, podemos discernir, podemos ver las profundidades y ejercitamos, dice la Biblia, los sentidos del bien y del mal. Entonces, por un lado, la imagen dice: a sus pies encantadora dama, y la mujer, por otro lado, dice: oh, qué galante. Pero en sí, en el fondo del corazón del hombre dice: ¿dónde habrá salido esta vieja tan? Y ahí dice una palabra no muy linda. Entonces, él dice con sus palabras, pero en el fondo de su corazón está diciendo otra cosa. Entonces, primeramente el Señor tiene que ser dueño de nuestros pensamientos. Y además que cuando nosotros hacemos vivir la palabra de Dios, se desarrolla en nosotros un sentimiento, un sentido, más bien dicho, un discernimiento espiritual para poder ver que si lo que me está diciendo el hermano o hermana es correcto o va con la palabra de Dios, o si en su profundidad realmente no es lo que me está queriendo decir. Entonces significa que Jesús ve hasta mis pensamientos más íntimos y sabe. La intención es que cuando hago las cosas, porque hay cosas que hacemos con intenciones que nos vean, que nos aplaudan, o que solamente que nos exalten nuestro ego, pero ninguna de esas cosas tiene en realidad un fruto permanente, porque nosotros tenemos que hacer las cosas para Él, para el Señor y para su gloria. Entonces Jesús conoce los deseos de mi corazón. La Biblia habla de que
Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Para poder obtener las peticiones de nuestro corazón, es necesario que nosotros nos deleitemos en el Señor, lo miremos, lo apreciemos, lo veamos en nuestro corazón maravilloso, tan lindo, y nos deleitemos para poder cumplir los deseos, porque si nos deleitamos en el Señor, porque estamos pensando cosas buenas. Entonces, ¿por qué no a veces no tenemos el deseo de nuestro corazón? Porque nuestro corazón está lejos de lo que Dios quiere. Entonces Jesús conoce el deseo de mi corazón. Y 4, Jesús no ve lo que hago porque está muy ocupado con todo lo que pasa en el mundo. Eso es equivocado, y obviamente el Señor conoce todos los pensamientos de todas las personas del mundo, de todos los seres de este mundo, de todo lo que pasa. A Dios no se le escapa nada ni nadie, porque todo, como dice el 5, todo está descubierto a la vida, a la vista de Jesús. Jesús lo ve todo. Entonces Pablo dijo: someteos los pensamientos rebeldes y enseñemos a las personas a obedecer a Cristo. Eso es la intención de que Dios tiene, obedecer, porque Dios sabe que al final, por ejemplo, si va por un camino, Él sabe que podemos caer, tropezar o caer en una aflicción, y Dios nos dice: no vayas por ahí, no vayas por ahí. ¿Para qué? Para que no seamos dañados. Dios no necesita ser egolatrado más. Él no necesita que hagamos solamente lo que Él quiere. Él quiere que nosotros hagamos lo que Él necesita que hagamos para que nosotros seamos salvados y liberados de todo daño y prejuicio. El diablo, dice la Biblia, que vino a matar, a robar y a destruir, pero Jesús vino para que tengamos vida y una vida abundante. Entonces Dios no quiere nada malo para nosotros, y si Dios nos dice que por ahí no nos vamos, es porque Dios quiere traernos a nosotros a que estemos bien confiadamente y sin daño, sin reproches, sin nada. Entonces, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Si yo transformo, si cambio el pensamiento a través del arrepentimiento, de las clases que nosotros veíamos antes, eso nos llevará a cambiar nuestra manera de vivir. Si yo pienso que robar es bueno, voy a actuar, voy a robar, porque creo que es bueno, pero si creo que la Biblia dice que robar es malo, no voy a robar, porque yo le estoy dando fe a la palabra de Dios, porque yo le estoy dando fe y certeza que la Biblia dice que no hay que robar, y entonces no robo. Entonces mi forma de pensar llevará a que nosotros cambiemos nuestra actitud. La Biblia, en cambio, dice: piensen en todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo bueno, todo lo que es digno de respeto, todo lo recto. No, o sea, recto quiere decir todo lo que es correcto, todo lo que es santo, todo lo que es puro, todo lo que es agradable. ¿Y qué es lo que es agradable? Lo que dice la Biblia. Hay que despojar las cosas malas y dejar que nuestra... Esto es igual que un ejercicio. Si usted ejercita su mente en cosas buenas, va a pensar cosas buenas. Si usted ejercita su mente en cosas malas, va a hacer cosas malas. Obviamente lo que Dios quiere es que nosotros seamos transformados, cambiados en nuestra forma de pensar, para que no pensemos como personas que no tienen esperanza, para que no pensemos como personas que andan como si no tuvieran temor del Señor, para que seamos personas que el Señor podamos irnos edificando a través de lo que nosotros vivimos. Y si vivimos mal, todo nuestro alrededor va a estar mal, pero si vivimos bien, aunque en nuestro alrededor esté mal, nosotros vamos a estar tranquilos, porque vamos a actuar bien y de la mejor manera posible. Si nuestra manera de pensar va cambiando, ¿cuáles pensamientos debemos rechazar? ¿Las mentiras acerca de un conocido? Obviamente que sí, porque si es mentira no tenemos que aceptar ni recibir lo malo que Dios no quiere que hablemos contra nuestro prójimo. Y a veces, bueno, saber las dos partes, porque a veces una parte dice una cosa y la otra dice otra, y a veces hay que ver bien. Bueno, Salomón hacía eso, siempre veía las dos partes para poder entablar un juicio. Y querer insultar a otra persona, eso también tenemos que rechazarlo. A veces pensamos o a veces queremos insultar a alguien porque
pasan muchas situaciones, pero no tenemos que dejar que esos pensamientos controlen nuestra vida. Pensar cómo engañar a otra persona. No debería, obviamente, estar el engaño en nuestros corazones, los pensamientos sucios. Si usted piensa mal, usted va a actuar mal. Si usted piensa mal, usted no va a estar tranquilo porque no va a tener paz. Si usted piensa mal, obviamente en la esfera espiritual hay ángeles, hay demonios, usted va a traer lo malo. Si usted piensa incorrectamente o en su corazón mal, va a traer todos esos demonios, porque usted obviamente va a abrir puertas espirituales. Entonces, lo ideal que nosotros siempre pensemos lo correcto y lo bueno. Las ideas desagradables también hay que sacarlas de nuestra mente para poder ir creciendo en madurez. Pensar en y por otro lado, lo que tenemos que hacer, pensar en la grandeza y en el amor de Dios. Pensar cómo ayudar al vecino, por ejemplo, al necesitado, a una persona, eso, ayudar a una persona en el biotren, en el bus, si alguien necesita alguna dirección, tratar de ayudarla en lo poco, porque eso habla de que nosotros en nuestro corazón no tenemos engaño, no tenemos maldad, no tenemos malas intenciones hacia nuestro prójimo. Hay un refrán que dice, no puedes impedir que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir que hagan su nido sobre tu cabeza. Yo me acuerdo que cuando niño, cuando recién entré al Evangelio, venían muchos pensamientos y a veces por tomarlo en cuenta yo me los creía. Entonces, ¿qué estaba haciendo con eso? Estaba haciendo que, aparte de volar sobre mi cabeza, estaba permitiendo que hicieran nido en mi mente. Y haciendo nido en mi mente, iba a afectar mi forma de pensar y de vivir la vida. Entonces, por un lado, tenemos que impedir, no podemos impedir a veces que hayan pensamientos malos, pero sí podemos impedir que ellos aniden en nuestro corazón o en nuestros pensamientos. Entonces, tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Dios quiere una mente sana, Dios quiere una mente fuerte, Dios quiere una mente que sea edificada. Hay enfermedades son las enfermedades psicosomáticas, que la enfermedad de la mente afecta en el cuerpo. A veces para poder curar nuestro cuerpo es necesario cuidar y sanar nuestra mente primero. Porque si usted tiene una autoestima baja, si usted cuando niño lo desecharon, lo despreciaron, usted va a tener resentimiento y dolores que va a afectar su vida, va a afectar su convivencia con sus pares, va a afectar su entorno. Y por ende, si nosotros cuidamos nuestros pensamientos y nuestra forma de pensar, vamos a cuidar nuestra forma de vivir. Por segundo lado, Cristo es el Señor de nuestras palabras, porque la Biblia dice, de la abundancia el corazón habla la boca. De lo que nosotros tenemos, vamos a hablar. Si mi mente y pensamiento se renuevan, su manera de hablar y nuestra manera de hablar también va a cambiar. Es indudable. Si nosotros pensamos todo el día tristeza, todo el día engaños, todo el día que estamos de tal u otra forma, eso vamos a hacer, eso vamos a proliferar a nuestros vecinos y compañeros. Un nuevo creyente encuentra a veces difícil limpiar su manera de hablar. La Biblia dice, de la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. A veces, obviamente, el Señor nos perdone si es que en algún momento dijimos algo malo. Y esto no debe ser así, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que bendecir, hablar prosperidad, hablar bendición. La Biblia dice que el apóstol Pablo decía, yo quiero que prospere en todo, así como prospera tu alma. Cuanto prospera nuestra mente, cuanto prospera nuestra alma, podemos prosperar en nuestra vida. A veces solamente falta de educación en algunos sentidos de cómo pensar, porque a veces si estamos pensando que somos pobres, estamos pensando que nos falta, siempre nos va a faltar, siempre vamos a ser pobres. Entonces, nosotros
espiritualmente tenemos que ir proyectando en nuestra mente que yo soy rico en el Señor, soy bendecido, estoy prosperado, soy hijo de Dios, soy hijo del Rey, de Dios es Dios es Rey del oro y la plata, el dueño del oro y la plata. Entonces, Dios es dueño de todos nuestros pensamientos y ojalá que todo el día habláramos bien y eso va a llevar que nuestra vida sea diferente. Hay unos ejemplos de hablar mal y de hablar bien. Aquí hay una persona que emplea sus palabras y le dice, junto con el Señor solucionaremos el problema. No te desanimes y lo insta. Eso causa en la otra persona un sentido de bienestar, una alegría, un gozo. O te alabo, Señor Padre Celestial, aunque nadie me esté escuchando, en mí crea algo especial, bonito. O, por ejemplo, doy gracias a mi Dios porque me ha librado de la tentación de robarle cosas a mi patrona. Entonces, eso agradecimiento, eso bueno, el Señor quiere, pero en cambio palabras malas como los garabatos, insolencia, no debería estar en nuestro corazón. Y mire, sabe, esa Marta lleva apenas 2 meses casada y ya tiene una hija. Entonces, Dios no quiere que usemos nuestra boca para maldecir, porque ¿qué va a pasar si nosotros hablamos de otra persona? Nuestras actitudes van a ser de desprecio hacia otro y nos va a cambiar nuestra forma de vivir y por ende las personas que nos escuchen también van a pensar que nosotros si lo hacemos con esa persona, lo hacemos con todo. Y 3, Cristo, el Señor de nuestras obras. Cristo murió y resucitó para ser nuestro Señor, no tan solo nuestro Salvador, sino también nuestro Señor, nuestro Kyrios, el que controle nuestra mente, el que controle nuestras palabras, el que controle nuestras obras. Decir que el Señor de nuestra vida no es tan solo un asunto de palabras, sino que nuestra vida en sí tiene que estar siempre gobernada por el Señor. Y nosotros tenemos que darle cabida al Señor para que pueda ser Señor, porque si nosotros no queremos, no va a ser nuestro Señor. Yo me he dado cuenta que hay cosas que el Señor solamente libera que cuando nosotros tomamos una decisión. El Señor nos quiere llevar y bendecir, pero hay bendiciones que se refrenan porque mis decisiones son malas, o mis decisiones son equivocadas, o creo algo equivocado en la palabra. Nunca va a llegar la bendición si yo creo que no soy bendecido. Nunca voy a ser feliz si yo no creo que soy feliz. Yo nunca voy a llegar a tener paz si no llego a creer que Dios me dio la paz. Entonces, no tan solo es un asunto de palabras, sino una forma de vivir y de actuar. Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? Para que podamos decir que el Señor, que Dios es nuestro Señor, tenemos que hacer lo que nos dice. Debemos llevar nuestros pensamientos y palabras a la práctica. ¿Cómo? Haciendo lo que el Señor dice. A veces es difícil, a veces no es fácil. Este es un camino de ir mejorando día a día. Si me cuesta no hablar del hermano, si me cuesta no mentir, si me cuesta no decir malas palabras, si hoy día dije 10 malas palabras, mañana hay que tratar de decir menos de 10, 9, 8, 7, y ir mejorando y diciéndole al Señor, cámbiame, transfórmame, ir orando, pidiéndole al Señor que nos transforme. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesucristo es el gran modelo de la obediencia perfecta. La comida espiritual no es tan solo la palabra, sino que en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos, nosotros nos sentimos más felices, nos sentimos más gozosos, más contentos, más bendecidos y nos vamos alimentando de todas esas actitudes buenas. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere que hagamos. Hay un ejemplo aquí de una persona que se llama Lorenzo y él siente en su corazón de parte de Dios de ayudar a su vecina que ya es viuda, anciana y necesita urgente a alguien que le ayude en su huerto. Entonces, Lorenzo empieza con un pensamiento: el huerto de Doña Dominga está hecho un desastre, debo ayudarle a cultivarlo. Empieza con un pensamiento.
No hay nadie ahí, pero empezó con un pensamiento y después va donde la señora Dominga y le dice, el sábado le ayudaré a arreglar su huerto. Lo pensó y lo dijo. Y después la señora ahí, él le está ayudando a huertear, y dice, oh, mil gracias. Primero empezó con un pensamiento, luego con una palabra y luego con un acto. Dios quiere que nosotros siempre estemos pensando bien para que nuestros actos lleguen como este hermano Lorenzo a decir gracias, para ayudar a otras personas. Y todos estos tres actos están internamente relacionados. Quizás no se ve, no es algo tangible, pero de la forma que nosotros pensamos, ahí se ve reflejado en que nosotros, en cómo actuamos. Claro que a veces podemos cometer un desliz con los pensamientos. Nadie dice que somos perfectos, o con las palabras, o con nuestra conducta. Si esto ocurre, debemos confesarlo al Señor y dejar ese pecado de inmediato. Confesarlo significa decir lo mismo que el Señor, que la palabra de Dios. La Biblia dice que si nosotros hubiésemos pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, si esto ocurre, tenemos que dejarlo, pedirle perdón al Señor y alejarnos de nuestro pecado inmediatamente. Y obviamente decirle al Señor que controle nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestra conducta. Debemos actuar por medio de la fe y no movidos por sentimientos o emociones. Jesús murió en el madero de la cruz, fue un hecho. Y nosotros para caminar tenemos que caminar por fe, porque a veces, obviamente, este camino no lo vemos. Es algo que espiritualmente nosotros tenemos que seguir a Cristo, seguir su palabra, seguir lo que Dios quiere que hagamos, seguir lo que a veces nuestros sentimientos nos dicen todo lo contrario. Nuestros sentimientos nos dicen, o a veces nos dejamos llevar por la vista, por nuestros sentimientos, por lo que ven nuestro alrededor, pero nosotros somos hombres de fe, hombres que ven el lado espiritual de las cosas, porque algo se puede ver correcto, pero al final va a ser incorrecto. Yo recuerdo un pastor que decía que a él le iban a regalar un terreno, pero sintió en su corazón de no tener ese terreno y decirle que no al hermano. El hermano volvió y le dijo, tome pastor, el terreno es suyo, firmemos aquí. Y él dijo, no, no, gracias, no siento del Señor, si quiere regálaselo a otro. Y la persona obviamente dijo, ¿por qué? Y le dijo, no, ¿por qué no? Entonces él fue y se lo regaló a otra persona. Y después con el tiempo el pastor supo que ese, ese terreno no estaba saneado, no estaba en regla y no estaba todo bien en ese terreno. Entonces él dijo, gracias Señor, porque la persona que tenía ese terreno es muy probable que obviamente tenía que sanearlo, pasar problemas, y si edificó algo, la ley municipal quizá iba a caer sobre él, entonces lo libró de muchas cosas por escuchar al Señor, por no tan solo apreciar el terreno y empezar a pensar que podía hacer algo bueno por el terreno, pero en el fondo del corazón el Señor le estaba enseñando que muchas veces vemos con nuestros ojos que es bueno, pero el final o lo que está detrás de ese asunto no es tan bueno. Entonces, a veces es bueno tener cosas, pero lo que Dios no quiere no nos conviene que tengamos. Y a veces cuando nos equivocamos, la última imagen dice sentimiento, un sentido de culpa. A veces cuando nos equivocamos tenemos culpa y eso es normal. Y eso es correcto si tenemos al Espíritu Santo, pero no podemos dejar que la culpa nos sea dueño de nuestras vidas porque la Biblia dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que me va a perdonar. ¿Qué dice mi sentimiento? Que tengo culpa. Entonces, ¿a quién le hago caso? Si soy un hombre de fe, le voy a hacer caso a la palabra de Dios. Si soy un hombre de sentimiento, le voy a hacer caso a la culpa. Entonces Dios quiere ir a través de la obediencia, ir matando ese sentimiento que quiere controlar nuestra vida. ¿Para qué? Para que seamos hombres de fe, para caminar en obediencia. Entonces Pablo escribió,
cambien su manera de pensar, para que cambien así su manera de vivir. Este es un cambio que va a través de la renovación del espíritu. Este es un cambio que también que es como una metamorfosis. Por eso que la Biblia dice, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que comprobemos esa voluntad a través de nuestra forma de pensar, que estemos adheridos a la palabra de Dios para poder elegir lo mejor. Y esa renovación de entendimiento habla como de una metamorfosis, como decía, de una cuncuna que pasó a mariposa, dejó lo viejo, dejó lo antiguo para transformarse en una bella mariposa con colores que vuela, otra vida, una vida antigua, una vida nueva. Hay personas que toda la vida van a estar mal porque solamente piensan mal. Y hay personas que van a ser transformadas y que van a cambiar su vida. Personas que cayeron en la delincuencia, se rehabilitaron, pensaron de otra forma, aceptaron a Cristo y volvieron al Señor y hoy día cambiaron su vida, tienen un trabajo, quizá una empresa. ¿Por qué? Porque cambiaron su forma de pensar y cambiaron su forma de vivir. La obediencia es un ciclo que va a través de primeramente de la oración, primero de la palabra de Dios. Después de la palabra de Dios tenemos una comunión con el Señor. Después, a través de la comunión, nosotros tenemos un testimonio para el Señor y para la gente. Y tenemos también, si tenemos comunión y testimonio, tenemos una vida de oración. Y este es un ciclo que se va repitiendo y son pilares: la oración, la palabra, la comunión y un testimonio. Y esto es parte de la obediencia. Si no leo y oro, es muy difícil que sea obediente, porque tan solo voy a orar, pero no voy a tener la palabra. Y si tengo la palabra y no oro, no voy a poder tener comunión con Cristo. Y si leo la palabra y no tengo comunión, entonces ¿cómo puedo llevar a cabo el testimonio del Señor? Entonces, la oración, la palabra, la comunión, el testimonio son los pilares para que en nuestra vida esté la obediencia. Si falta uno de estos pilares, es muy probable que la obediencia no pueda ser tan obediencia. Entonces, esta es la vida distinta, la vida abundante que Dios quiere, a través del cambio de mente para que sea nuestra vida una vida diferente, una persona que no era responsable, que aceptó a Cristo y ya ve que tiene que ser responsable con su familia, está cambiando su vida, está cambiando su mente. Es atento antes no era atento con su familia, ahora es atento con su familia. Antes no le hablaba bien a su familia, pero ahora sí le habla bien porque conoció esa vida abundante. Y es importante que conforme nosotros pensamos, nosotros actuamos. Si cambiamos nuestra mente, tornamos nuestra mente con la palabra de Dios, nuestra vida va a decir que es una vida bonita, positiva, alegre, gozosa. Si yo no creo que el Señor me da paz, muy difícil que yo actúe con paz. Si yo no creo que Dios me bendice, es muy probable que yo no me sienta bendecido. Si yo no creo que el Señor me da alegría, es muy difícil que nosotros sintamos alegría en nuestro corazón porque no lo estamos creyendo. Entonces es importante pasar por la mente para creer que el Señor lo puede hacer. Entonces pidamos al Señor que renueve nuestros pensamientos, las palabras y obras para que Jesucristo sea verdaderamente, no tan solo nuestro Señor, nuestro Salvador, sino también nuestro Señor Kyrios, un Señor de cómo hablo, de cómo pienso y de cómo actúo. Y la vida va a tornar un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque muchas de las personas, yo a veces he pensado, ¿qué diferencia tiene una persona que tiene mucho o que tiene poco? A veces su forma de pensar, su forma de hacer las cosas. Un atleta, ¿qué diferencia tiene conmigo? El atleta quizás se levanta a las 4 de la mañana a entrenar. Yo no me levanto a las 4 de la mañana
a orar a veces sí, a veces no, y es muy difícil que mi vida espiritual sea edificada, que yo obedezca al Señor si mi vida espiritual no tiene un ejercicio diario de la Biblia, de oración, de obedecer al Señor. Yo no soy atleta porque no me levanto a hacer ejercicio. Entonces, la única diferencia son los objetivos, la única diferencia es cómo yo pienso. Si yo creo que me hace bien levantarme temprano ahora, yo lo voy a hacer porque lo creo. Entonces es importante que nosotros renovemos nuestra mente porque va a ser en la forma en que nosotros creemos. Entonces, hasta aquí ha sido la lección de hoy día, obedecerle al Señor y de querer obedecerle. Cuando nosotros tomamos esa decisión de obedecerle, nosotros somos más felices. El Señor a veces nos quiere dar, como dije, bendiciones, pero solamente van a llegar esas bendiciones cuando yo decido obedecerle, cuando tomo la decisión de orar, cuando tomo la decisión de leer la palabra todos los días, cuando tomo la decisión de predicar, el Señor me lleva a otro nivel más profundo, una comunión más íntima. Quiere el Señor que nosotros aprendamos a obedecerle. ¿Por qué? Porque el Señor quiere bendecirnos. Y para poder ser bendecido, nosotros necesitamos